Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema en específico de análisis de circuitos digitales, que es lo que último que vimos en la clase pasada. Y en realidad es un problema, yo diría, de mayor nivel, en el sentido de que requiere hacer, yo diría, algo un poco diferente respecto a lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, ya que en la clase pasada nosotros habíamos podido simplificar solamente con álgebra de Boole. Voy a abrir esa clase, déjame buscar un poquito. Acá estamos, docencia, cátedra. Oh, me sacó. Entramos de nuevo. Entramos de nuevo. Si entré bien, parece que sí. Ya, ahora sí. Muchas carpetas, como pueden ver. Ya, clase 18, paralelo 2. ¿Y qué teníamos? Teníamos, cierto, que partimos revisando los mapas de Carnot de 5 variables. La verdad es que no voy a detener mucho en ellos porque, como pueden ver, es lo mismo que hicimos, o sea, lo que hicimos en la clase previa, ahí lo pueden revisar con más detalle. Sí, en lo que era el análisis. Partimos primero obteniendo las funciones lógicas de salida. Si tuviéramos más de una, obviamente van a ser, no sé, 2, 3, 4, 5 funciones de salida. En específico aquí solamente tenemos una función f de a, b, c, d. Luego de eso, simplificamos lado las funciones lógicas de salida, que fue lo que hicimos acá, simplemente con álgebra de Boole, y pudimos llegar a que la función era equivalente, y de hecho era igual a b más c. Luego representamos la tabla de verdad, que es lo que tenemos acá. No hay que olvidar que la tabla de verdad lo que me entrega a mí son las diferentes combinaciones y específicamente lo que pasa con la función de salida. Me dice que, por ejemplo, para la combinación 0, 0, 0, 0, la salida va a ser 0, directamente en este caso f. Y que, por ejemplo, para el 0, 1, 1, 1, la salida va a ser 1. ¿Ya? O sea, nos dice todo lo que sucede con el circuito. Hay situaciones en las cuales vamos a ver nosotros que en realidad no vamos a poder simplificar de una manera tan simple en un principio. O sea, vamos a requerir hacer la tabla primero, o llenar la tabla. ¿Cómo así? Bueno, justamente ahora lo vamos a ver. Fíjense que en este problema es de la guía, por si acaso. No, este no es de la guía, este es de una prueba. De una prueba antigua, así como el 2017. Y nos piden obtener la tabla de verdad, ¿cierto? Y la función simplificada. ¿Cómo lo podemos hacer? También dice por ahí que dibujemos el circuito, pero la verdad es que no vamos a centrar más que nada en lo que sería el análisis, ¿ya? Partimos primero identificando lo que sucede en cada una de las puertas. Vamos a buscar el formulario que nosotros tenemos disponible, que debería estar en el aula, que está por acá. Acá está el aula, ¿cierto? Vamos a ver el formulario. Voy a ponerlo en la vista de estudiante porque así está más ordenado. Como siempre les digo, nunca borro nada, entonces hay un montón de cosas que a veces pueden llegar a confundir entre todo lo que se ve. No, esto no es la guía, ¿cierto? Era el formulario que está en la unidad 2. Formulario de puertas lógicas. Vamos a dejar a un lado y vamos a empezar a trabajar. Voy a achicarlo un poquito. Ahí, esto lo vamos a agrandar. Ahí. Luego, la primera puerta que tenemos, ¿cierto? Es esta puerta XOR. La puerta XOR, como pueden ver acá, produce o genera esta operación, una suma exclusiva. La operación real en realidad es esta, la otra es simplemente una operación de fantasía, por decirlo así, pero la vamos a usar ahora porque en realidad nos resulta más práctico. Vamos a tener entonces A suma exclusiva con B. Eso es lo que vamos a tener a la salida de esta puerta. ¿Sí? Luego tenemos también esta puerta NOT, que lo que hace es tomar la entrada y negarla. O sea, toma el A y lo entrega negado. Aquí en particular está llegando el B, así que a la salida me va a entregar el B negado. Tenemos que el C llega hasta acá, así que esta puerta lo que va a recibir es el B negado y el C. Lo va a multiplicar y lo va a negar, como pueden ver acá. ¿Cierto? Lo multiplica y lo niega. Así que queda B negado, C negado. ¿Sí? La multiplicación de ambos y negado. Luego podemos seguir acá también. Tenemos, ¿cierto?, que llega el C, así que nos quedaría ahí el C negado. Acá llega el D directamente. Y de esta puerta, o con esta puerta, lo que hacemos es sumar el C negado y el D. Así que nos quedaría entonces la suma de C negado más D. Pueden ver que esta es la puerta OR, ¿cierto? Y hace justamente eso, tomar sus entradas y sumarlas.
A continuación nos faltaría entonces ver lo que queda acá. Y aquí ya se nos empieza como a hacer un poquito más grande la expresión porque vamos a tomar las entradas que serían ese A suma exclusiva con B y ese B negado C, todo negado, ¿cierto? Sumados y negados, tal como se indica acá. Así que me va a quedar algo así. Sumados y negados. Ahí. Ya, ahí nos va a quedar. Estoy como medio chueco. Vamos a enderezarlo. Ahí. Ya por ahí está mejor. Y luego, como pueden ver, eso es lo que está quedando acá. ¿Qué tendríamos a la salida y cuál sería finalmente nuestra función f de a, b, c? Va a ser directamente esto. La suma exclusiva negada de esa expresión y esta expresión. Como pueden ver, ya de por sí nos van a quedar bastantes cosas, ¿cierto? Aquí esto sería el A, ¿cierto? Y eso sería el B. Decimos entonces A suma exclusiva con B más B negado C, todo negado, negado, y vamos a dejarlo en paréntesis para que no se nos desordene, suma exclusiva con esta expresión. Vamos a ponerla en paréntesis también, ¿ya? C negado más D, todo negado. Y ahí tenemos entonces nuestra función. ¿Qué les parece la función para aplicar álgebra? O sea, en principio, ustedes pueden ver que la expresión real es esta. O sea, nosotros tendríamos que tomar esto que está acá, negarlo, multiplicarlo por eso, negarlo también esa expresión, después más esto mismo multiplicado por eso. Y todo eso obviamente después tenemos que seguirlo descomponiendo y al final nos queda una expresión bastante grande para simplificarla con álgebra, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hice hasta acá? ¿Cómo obtuve la función f? Le voy a mandar una encuesta. Si encuentro dónde está esto. Ahí. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, vamos a proceder ahora a no hacer la simplificación directamente por álgebra, sino que la vamos a hacer en la tabla. Esto se basa mucho en lo que una vez se revisa en lógica proposicional. Voy a partir llenando aquí las diferentes combinaciones. Y voy a agrandar un poquito más para que quede mejor. Y partimos. A, B, C y D. Recuerden que aquí lo que voy a hacer es listar todas las combinaciones posibles. Todas las que tenemos que se pueden dar. Estoy tratando de achuntarle justo al medio. Ahí. Ahí. Y ahí. Acá después vienen dos ceros, dos unos, y así me voy alternando, ¿cierto? Ahí, ahí. 1, 1. Después cuatro ceros. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Muchos unos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos faltaría, ¿cierto? Empezar a simplemente evaluar. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Quizás ahora ustedes se preguntan en realidad, bueno, ¿y por qué hay tantas columnas, cierto? Porque lo que queremos hacer acá es ir evaluando cada una de estas partes por separado, hasta eventualmente llegar al final. Fíjense bien que yo voy a evaluar primero esto. Voy a evaluar, vamos a poner en verde acá, ese A suma exclusiva con B. Suma exclusiva con B. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a basar en lo que me dice la tabla. Como ustedes pueden ver acá, esa suma exclusiva nos está mostrando que cuando el A, o perdón, cuando las entradas son iguales, me da 0, y cuando las entradas son diferentes, me da 1. O sea, cuando son diferentes, no va a dar 1. Busquemos el A y el B. Acá vemos que son iguales. Me va a dar 0, según lo que me indica esa tabla. Después acá en realidad, diferentes. 1, 1, 1, 1. Acá siguen siendo diferentes. En realidad hasta acá.
¿cierto? 1, 1, 1, 1. Después son iguales, así que esto es 0. Y hemos terminado la evaluación de lo que sería la A suma exclusiva con B. ¿Ya? Recuerden, va a ser 1 la salida siempre que eso sea, o que el A y el B sean diferentes. Seguimos. Una vez que ya tenemos esto, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar ese término. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer de la manera más simple. Queremos hacer simplemente comparaciones bien directas que no nos representen mucho trabajo. O sea, el objetivo es disminuir también la posibilidad de que nosotros mismos nos equivoquemos. Pero esto que está acá, yo no lo voy a tomar tal cual, sino que le voy a hacer un pequeño arreglo. Tengo que es eso, ¿cierto? Y yo voy a aplicar De Morgan para poder expresarlo de una manera que es más fácil de evaluar. Voy a decir entonces, al aplicar De Morgan, lo que hago es cambiar la operación, que ahora es multiplicación, y va a pasar a ser una suma. Y además voy a negar los términos. Eso quiere decir que esto va a ser equivalente a lo siguiente. Voy a escribirlo de nuevo para que me quede espacio ya. B negado, 2 veces negado, B C negado. Así que me queda B más C negado. Simplemente apliqué De Morgan. Y luego lo que voy a evaluar es eso, que obviamente es equivalente, ¿cierto? Es equivalente a esto. Hasta acá, ¿se entiende lo que hemos realizado? Si tienen alguna duda, por favor, me comentan o avisan o lo escriben. Voy a mandar una pregunta. ¿Ya se entiende? Muy bien. Entonces, ahora nos queda entonces evaluar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien que esta expresión, yo quiero saber cuándo es 1 y cuándo es 0. Pero como es una suma, va a ser 1. Siempre que el B sea 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser siempre 1. Y además va a ser 1 cuando el C sea 0. Porque si yo evalúo obviamente en C igual 0, esto me da 1. Y 1 más cualquier cosa va a ser 1. Así que partimos, por ejemplo, con el B. ¿Cuándo el B es 1? Para estos casos y estos casos, ¿cierto? Así que tenemos 1, 1, 1, 1, otro 1 por acá. Tenemos esos 4 1, debido a que él se hace 1. ¿Cuándo el C es 0? En ese intervalo, así que tenemos 1, 1. Después fíjense que aparecía acá de nuevo el B, perdón, el C en 0, así que también tenían que ser 1, ¿cierto? Pero ya lo eran, así que no hace falta hacer algo más. Acá tenemos también que el C vale 0, 1, 1 nos da la función, y ahí nuevamente estaban considerados, así que en realidad, recuerden que si yo evaluaba en esa combinación, lo que pasaba es que me quedaba 1 más 0 negado, me quedaba esto, igual iba a ser 1, ¿cierto? Por eso que no hace falta hacer nada más. ¿Y qué creen ustedes que sucede con las otras combinaciones? Con las que no consideramos. ¿A qué son iguales? ¿A qué sería igual? Evidentemente 0. 0, 0, 0. Esos 4 son 0. Y ya tenemos este término y ese término, ¿cierto? Simplemente lo evaluamos en su forma equivalente. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos entonces nosotros evaluar esto, miren. Vamos a poner acá la suma exclusiva. Vamos a escribirlo bien, ¿sí? El A, voy a escribir así. A suma exclusiva B más, y aquí podemos poner, si queremos, la expresión que aparece ahí, sin ningún problema. Solo el problema de escribirla a un tamaño suficientemente pequeño para que alcance. Ponemos eso ahí, ¿cierto? Y ahí tenemos toda esta expresión. Perdón, toda esta. ¿Y qué sería eso? Eso en definitiva lo que es una suma negada. O sea, es lo que se obtiene con esta expresión, ¿cierto? Nosotros vamos a decir entonces, S más S, los sumamos y los negamos. Pero igual podría ser medio tedioso de realizar. Pero si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que es bien rápido. Porque en realidad solamente va a ser 1 esa expresión cuando tenemos que ambos son 0. Porque para los demás casos siempre nos da 0, ¿cierto? Así que podemos decir, la función que tenemos acá va a ser 1 cuando esto es 0 y esto es 0. Que obviamente es eso, ¿cierto? Así que procedemos. ¿Cuándo son ceros? Ahí, así que sería 1, y acá 1, y en todos los demás casos, como pueden ver, va a ser simplemente 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Todo esto es 0. Porque solamente nos da 1, como les decía, cuando ambas entradas son 0. En este caso las entradas son estos. ¿Sí? Continuamos. Como pueden ver ya tenemos lista S. Ya tenemos lista esa. Nos queda evaluar otra más. Vamos a cambiar el color para que no nos queden todos iguales. Vamos a poner azul cielo. Y esto vamos a evaluar. El C negado más D. C negado más D, así simplemente. Como pueden ver, aquí también yo puedo evaluar el D primero, y cuando el D es 1, esta expresión me da 1, y cuando el C es 0, esa expresión me da justamente 0. Perdón, me da justamente 1, ¿cierto? Porque queda obviamente 0 negado, me da 1, 1 más cualquier cosa es 1. Así que D, ¿cuándo es 1? Acá, ¿cierto? En todas estas que se van alternando. Ahí, ahí también, acá también, y así voy para todos los casos en el cual el D es 1, porque si el D es 1, toda la expresión va a dar 1. Nos queda ver cuando el C es 0. Agregamos S, porque obviamente aquí ya está considerado, ¿cierto? Ya está considerado como un 1. Seguimos buscando los ceros del C. Acá este es nuevo, ¿cierto? Lo incorporamos, el otro ya está considerado. Buscamos otro cero del C, así que un 1 ahí. Y acá tenemos otro 0. Estos otros ustedes saben que ya estaban ya, por eso es que no los he tomado en cuenta. Pero para todas las demás combinaciones vamos a tener que la función va a ser simplemente 0. ¿Cierto? Hay 4 ceros ahí. Ustedes podrían incluso evaluarlos, podrían decir, bueno, veamos si es que es así realmente. ¿Qué pasa si tenemos esa combinación? C igual a 1 y el D igual a 0. Si yo voy y evalúo, me va a quedar obviamente 1 negado más 0. Eso va a ser 0 más 0 igual 0. Y podrían comprobar esto para todos los casos que dejamos que justamente y dijimos que valían 0. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Voy a mandar la encuesta. Para que me digan si se entiende. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora, como ustedes pueden ver, ya tenemos entonces esto ya está listo, ya sabemos cuándo es 1 y cuándo es 0, ¿cierto? O para qué combinación es 1 y 0. Y esto también. Nos queda solamente la última operación, que sería, como pueden ver, una suma exclusiva negada. O sea, lo que estaría pasando acá, ¿cierto? Y de hecho, le podemos dar un nombre a esto. Miren. A este acá le podríamos llamar F1 a eso, y a esto F2, para efectos de representarlo de una manera más acotada. Si decimos entonces que F es igual a esto que es F1, suma exclusiva con eso que es F2, nos quedaría algo así. Suma exclusiva negada, ¿cierto? Ahí. Y tendríamos la función F, directamente evaluada. Y como pueden ver, no hemos hecho nada de álgebra. Nada. Simplemente hemos estado comparando ceros y unos, si que son iguales, si son diferentes, si es que son los dos ceros y cosas por el estilo. O sea, bien, bien directo. Y procedemos. Fíjense que yo voy a decir, según lo que dice la tabla, cada vez que las dos entradas, que en este caso serían estas dos columnas que tenemos, ¿cierto? Sean iguales su valor, nos da 1. Y cuando son diferentes, es 0. Busquemos, ¿cuándo son iguales? Voy a irlas marcando ya. Con este rosado. Es rosa, ¿no? Rosa claro. Ya, con rosa claro vamos a marcar cuándo son iguales. Aquí no, no. Aquí son iguales. ¿Dónde más son iguales? Ahí también son iguales. Ahí también. Y ahí. Y no hay ninguna otra que sean iguales. Por tanto, aquí tenemos todos los unos. 1, 1, 1 y 1. ¿Qué pasará con los demás? Simplemente van a ser 0. Así de simple y directo. Todos los demás son 0. Y nos queda precisamente así. Y ya completamos la tabla, o nosotros podríamos, porque no nos piden esto, ¿cierto? O sea, todo esto están de más, por decirlo así, pero no hay ningún problema en que tengamos más. Mientras tengamos este, que es la que nos importa, estamos ok. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer?
Ya, muy bien. Se fijan que esto es bastante útil, porque ahora uno puede decir, ya, pero no simplifiqué y obtuve la tabla, pero igual tengo que obtener la expresión simplificada. ¿Cómo lo hago? Y aquí nosotros deberíamos recordar que como ya conocemos la tabla, podemos simplificar con un mapa de Carnot que contiene la misma información. Ahora simplificamos entonces, como le decía. Simplificamos usando un mapa de Carnot. Mapa acá. ¿Cómo nos va a quedar? Obviamente tenemos 4. Voy a agrandar esto para que no, me quede al lado. Ahí. Ahí. Ahí razonable. Mapa de Carnot. Y vamos a hacer un mapa, como le decía, de 4 variables. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí no tengo regla, pero bueno. Vamos a hacerlo ahí, ahí y ahí. Ahí tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y vamos a ver que las entradas son obviamente A, B, C, D. Y nuestra función es F. ¿Sí? Así que ahora vamos a poner los ceros y los unos. Claramente tenemos algunos ceros, o sea, en realidad, perdón, tenemos algunos pocos unos. ¿Cuáles son? Están en la ubicación 0, 0, 1, 1, que es el 3. Tenemos otro en el 6, tenemos uno en el 10 y tenemos otro en el 14. Así que podemos directamente poner los unos ahí. Lo vamos a poner en el 0, 1, 2, 3, en el 3 precisamente. Vamos a poner otro en el 6. Acá sería 4, 5, 6. Ahí. Ahí venía el 7, 8, 9, 10. Ahí vamos a poner el otro. 11, 12, 13 y 14. Ahí estaría obviamente nuestro número 1. ¿Se fijan? Y esos son todos los unos que tiene la función. Luego nuestra función f de a, b, c, d. Voy a acortar un poquito toda esta f. F de a, b, c, d va a ser igual a. Y tendríamos que simplemente simplificar. O sea, partimos entonces agrupando. Por ejemplo, él vemos que naturalmente va a quedar solo, porque recuerden que no podemos juntarlo a la diagonal, ya que no son adyacentes. Vamos a tener también ese grupo, no podemos formar un grupo de 3. Recuerden que son en potencias de 1, 2, o sea, perdón, de 2, así que serían grupos de 1, 2, 4, 8, 16 elementos. Y tenemos en definitiva 3 grupos. Vamos a expresar primero el azul. Como el A cambia, se va, nos queda entonces el B, que está fijo en 1 y estamos trabajando con los unos. El C quedaría sin negar y el D quedaría negado. Más grupo rojo, o en este caso creo que ni siquiera es rojo, es otro color, es el rosa. Sería entonces A, que estaría fijo en A, o sea, en 1. El B cambia, de 0 a 1 se elimina. Tenemos el C y el D negado. Y por último, nos quedaría entonces el grupo verde, que sería ese que está ahí. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Me quedaron un poco grandes las letras. Yo lo voy a escribir de nuevo porque la encontré un poco grande. Van a quedar iguales así. Ahí. Dije que estaba el BC denegado. Más. Está también, ¿cierto? El que ya escribí. El AC denegado. Y el último es el que contiene todas las variables. El correspondiente al grupo verde. Sería A negado, B negado, CD. ¿Ya? Y voy a borrar el de arriba porque, como les decía, ya está un poco grande, así que lo vamos a dejar un tamaño más apropiado. Ahí sí. Y tendríamos la función. Como pueden ver, simplificamos bastante, o sea, en el sentido de que esta expresión es mucho más simple de analizar que, por ejemplo, esa, ¿cierto? Mucho más práctica, así, porque son 3 productos y una suma, y estaríamos ok. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Les mando la encuesta.
Mm. Cualquier duda, por favor, me escriben. Muy bien, porque ahora lo que vamos a hacer entonces es revisar el diseño, que es lo que nos estaría faltando. ¿Ya? Diseño. Y con esto cerramos hoy día, por si acaso, los contenidos que van a entrar en la prueba el día viernes de la semana que viene. Oh. Diseño de circuitos digitales combinacionales. Vamos a tirar una línea acá, a ver qué tan recta queda. No quedó nada recta. Ahí está. Un poquito chueca, pero vamos. Estoy yo chueco también. Ahí sí. ¿Cuál va a ser el procedimiento para poder realizar el diseño? Por si acaso, cuando hablo de diseño, me refiero a crear un circuito que cumpla con determinadas especificaciones de diseño. O sea, con determinadas especificaciones. O sea, que nos permita activar una salida bajo algunas condiciones específicas de las entradas, me refiero. Primero, vamos a identificar las entradas y salidas. Las entradas y salidas. 2. Vamos a obtener la tabla de verdad o representar la tabla de verdad. La tabla de verdad. 3. Vamos a simplificar. Generalmente lo que vamos a hacer para simplificar es usar los mapas de Carnot. A pesar de eso, igual podríamos nosotros utilizar álgebra, si es que la función fuera relativamente simple, pero por lo general con un mapa de Carnot tenemos la mejor alternativa. Y por último, vamos a dibujar el circuito, o representamos el circuito. Representamos el circuito con puertas lógicas. Circuito con puertas lógicas. ¿Ya? Así que con eso en mente, vamos a resolver un problema de la guía. Por acá tengo la guía, de hecho. La tenía abierta. Voy a dejar esto a un lado. Ahí. Por acá. Ahí. Y el que vamos a resolver en principio, uno más introductorio, vamos a decir. Pero nos va a venir bien para hacer nuestro primer problema. Y obviamente la clase ya el martes, ahí vamos a ejecutar con otros problemas. También les voy a subir algunos que están resueltos. Y vamos a poner por acá nuestro ejercicio. Este ejercicio de la guía, lógicamente, como les estaba comentando. Ahí. Guía. Hasta acá. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Porque nos vamos a abocar directamente ya a resolver el problema. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener presente? Cuando hablamos de entradas, vamos a referirnos a justamente aquellas variables que van a representar los datos que nos están entregando en el mundo real, por decirlo así. En este caso, nuestras entradas van a ser J, R y E. Quiero que ustedes se fijen bien en esto. El problema dice, José, Roberto y Ernesto se juntan una vez a la semana para ir a ver una película o ir al casino. Así que tenemos que tomar en cuenta que están José, Roberto y Ernesto. Yo los voy a representar directamente con una letra. ¿Ya? Se juntan una vez a la semana para ir a ver una película o al casino. Estas son las opciones que tenemos. Primera opción, película. Segunda opción, casino.
Y nos dicen, para decidir qué hacer, votan y la mayoría simple gana. Esto es el criterio que usamos nosotros para poder definir qué se va a hacer, ¿cierto? Vamos a dejarlo en celeste. La mayoría simple gana. Ahora, asumiendo que el voto por ir a ver una película es representado como un 1, también es importante, diseño un circuito lógico que compute la decisión automáticamente. Como pueden ver, nos están diciendo varias cosas importantes. Primero, tenemos que ellos van a votar. Tienen dos posibilidades. Una es ver una película, otra es el casino. Eso ya nos habla de que como tenemos dos posibilidades, podríamos usar una variable, ¿cierto? 0 para una cosa, 1 para la otra. Y además nos están dirigiendo, diciendo que el 1 se va a interpretar como, como ver una película. Entonces podríamos decir, bueno, entonces el 0 será ir al casino. ¿Sí? Podríamos hacer eso. ¿Ya? Si J son iguales a 1, si J, R y E son iguales a 1, eso implica, ¿cierto?, que van a la película. Y si es que obviamente son iguales a 0, va a implicar que van al casino. Eso es lo primero. Y luego tenemos que tomar en cuenta también qué pasa con la función de salida, porque tenemos que pensar, ¿cómo es que vamos a representar la salida? Porque tenemos al menos dos alternativas. Una sería que creáramos, por ejemplo, dos salidas, por ejemplo, y dijéramos, si esta salida es 1, tenemos entonces que van, por ejemplo, a la película. Si pasa que esta salida es 1, la F2, van al casino. De una forma. La verdad es que no es la mejor en este caso porque en realidad como tenemos dos opciones nos bastaría con un bit. Entonces nosotros tratamos siempre de trabajar con la menor cantidad. Porque mientras menos salida o menos bit tenga la salida, van a ser menos combinaciones, menos productos, menos sumas. Así que decimos, si f igual 0, esto va a implicar que van al casino. Y si f obviamente igual 1, vamos a decir entonces que van a estar viendo la película. Muy directo y como les digo, con solamente un bit somos capaces de representar lo que sucede. Mi recomendación también es la siguiente, esto se refiere a salidas por si acaso. Que usen un diagrama de bloques para representarlo, miren, así. Aquí vamos a tener nuestro circuito digital combinacional, que es lo que queremos crear. Digital combinacional. Me falta espacio. Ahí sí. Combinacional. Que va a tener tres entradas. Van a ser J, R y E, tal como estábamos definiendo. Y vamos a tener una salida. Solamente F. Así que si sale un 0, vamos a saber que es el casino. Y si sale un 1, vamos a saber que eligieron la película. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios acá? Ya, porque ahora ya tenemos definida nuestro punto 1, esto sería 1, entrada y salida. Nos quedaría entonces crear la tabla de verdad. Aquí la tabla de verdad, va a tener solamente 8 filas, 8 combinaciones posibles, ya que son solamente 3 entradas. Así que la definimos, vamos a crearla acá, déjenme crearla. Vamos a crear a mano alzada. Ahí, vamos a tener nuestra tabla, vamos a tener todas las columnas que corresponden, van a ser 4 columnas en total, 3 para las entradas, 1 para la salida. Ahí. Ahí vamos a poner doble línea también. Vamos a tener entonces J, R, E y la función F. Y aquí vamos a tener todas las combinaciones posibles. Ahí. 8 combinaciones. No son demasiadas, la verdad, comparado a otros circuitos, pero aún así hay que tener cuidado de revisarlas bien. Decimos, van a ser 0, 1, 0, 1. Aquí estoy escribiendo todas las combinaciones posibles. No se olviden ustedes que en realidad lo podríamos hacer de una manera no sistemática, pero siempre es recomendable hacerlo así. 0, 0, 0,
1, 1, 1, 1, ¿ya? Y ahí tenemos todo, desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Todas las combinaciones posibles. ¿Y qué pasará con la función? Fíjense bien que el criterio que nos indicaban era, para decir qué hacer, votan y la mayoría simple gana. La mayoría simple. Eso quiere decir que en realidad nos bastan 2 para que ya gane una opción. Así nos queda entonces lo siguiente. Vamos a dejarlo en otro color. Vamos a poner en ya, lava. Este color. Sería entonces, los 3 votan 0, que indicaría ir al casino. Así que van al casino. 2 votan ir al casino, gana al casino. Acá lo mismo, ¿cierto? Acá por primera vez gana ir a ver la película, debido a que tenemos 2 votos 1. Después acá tendríamos 2, 0, gana el casino nuevamente. Y aquí, como pueden ver ustedes, gana siempre en las últimas 3 filas ir a ver la película. En la última incluso es unánime, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, nosotros ya conocemos todo lo que va a pasar con la función sin importar cuál sea la entrada. Decimos entonces ahora que nos queda solamente simplificar. Voy a mandarles una encuesta para ver si se está entendiendo. Ya cualquier duda, por favor, es el momento de consultar. No digo, esto va a salir también la prueba, a pesar que en realidad lo que se va a pedir va a ser más que nada llenar la tabla. ¿Ya? Ahí. Dudas, comentarios, es el momento. Muy bien. Ya, procedemos entonces a simplificar. Para eso vamos a usar un mapa de Carnot. Simplificación. Vamos a definir un mapa. Recuerden que contiene la misma información que contiene la tabla, solamente que distribuida de una manera conveniente para nosotros, de forma que podamos así simplificar de forma gráfica. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí. Y tendríamos entonces J, R, E, F, que sería la salida que vamos a tener, ¿cierto? Y ponemos entonces los 1 y los 0. Vamos a tener un 1 ¿dónde? En el 3. Vamos a tener otro en el 5. Simplemente estoy viendo obviamente las combinaciones que se corresponden para identificar la celda. Y otro ¿dónde sería? En el 6, ¿cierto? Ahí. Y en el 7. 6 y 7. No se olviden, ¿cierto? Que así es como contamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo que estoy haciendo es directamente convertir en decimal el binario que corresponde a la celda. Eso es todo lo que hago. Así que ahora nos quedaría simplificar. Para eso vamos a formar grupos. La verdad es que el grupo más grande que podemos formar va a ser de 2. No podemos obviamente formar un grupo así porque sería de 4 elementos, pero no sería un cuadrado o un rectángulo, ¿cierto? Ahí. Seguimos. Verde. Vamos a elegir otro color más, azul cielo. ¿Ya? Y formamos siempre los grupos más grandes posibles y cubrimos todos los 1 o todos los 0. En particular aquí yo trabajé con los 1, pero se podría haber trabajado con los 0. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedaría el último paso, que sería representamos el circuito con puertas lógicas. Así que le vamos a poner aquí como circuito lógico. 4, circuito lógico. Y mi recomendación aquí es la siguiente, que de plano listemos todas las entradas que tenemos acá de esta forma, miren. Ahí. J, R, E. Y en estas líneas vamos a tener, por decirlo así, las entradas. Y luego nosotros vamos a conseguir las diferentes operaciones. Primero, obviamente, tenemos que obtener la función. Eso me estaba faltando, ¿cierto? F. ¿A qué es lo que es igual? Nos queda el J, se va. Nos queda el R multiplicado por el E. ¿Cierto? Porque están fijos en 1. R más el color azul cielo. Sería entonces, está fijo el J y el R en 1, así que nos queda JR. Claramente el E cambia a 0 a 1, así que se elimina. Más verde ahora.
Y con el verde tenemos que el J está fijo en 1, así que se mantiene. Tenemos, ¿cierto?, que el R cambia, así que se elimina. Y el E queda. Nos queda entonces JE. Esa es la expresión que tenemos simplificada, de hecho la expresión mínima. ¿Ya? Y ahora, una vez que tenemos ya nuestras entradas, lo que vamos a hacer es simplemente ir consiguiendo los productos y la suma. Si se fijan bien, son 3 productos y una suma, porque podemos tomar una suma con una portador de 3 entradas. Así que decimos, verde, por ejemplo, ¿no? Vamos a partir en orden, ¿no? Vamos a partir con el púrpura. Púrpura lo conseguimos este producto con una puerta AND. Ahí, puerta AND. Y vamos a tomar el R y el E. Fíjense bien que yo estoy poniendo acá o dibujando un nodo. Ese nodo indica que hay una unión entre esas dos líneas, la cual, por ejemplo, no existe en este caso. Ahí no hay una unión. Piensen que es como si estuviera pasando por encima y no la toca, ¿ya? Porque se podrían cruzar varias líneas y uno podría entrar a tener la duda respecto a cuál es la entrada que está llegando. En particular es la R acá. Y dijimos que también llegaba a la E, ¿ya? Así que esas son las que están multiplicándose. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para el caso del grupo azul cielo, una nueva multiplicación la obtenemos con una puerta AND que multiplica el J y el R. J y el R. Ahí. Y el R, el JE. Otra multiplicación. JE. Ahí. JE. Y procedemos a sumar. Todos los juntamos acá, en una suma. Se fijan que los colores no son antojadizos, sino que están elegidos porque es la operación que estamos realizando, o en realidad estamos usando la puerta para conseguir la operación. Y ahí nos quedaría entonces la F de J, R, E, como pueden ver. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Ahí tendríamos entonces nuestra función. Como pueden ver, claramente aquí no usamos ninguna negación. Muchas veces cuando uno quiere usar negaciones, por ejemplo de la J, pone acá una not y que baja hacia abajo, por ejemplo, y ahí podría haber tomado una línea, por ejemplo, ahí, ya, si hubiera sido el caso. El cual en este programa no lo es, pero los que vamos a ver el día lunes, sí vamos a tener problemas que van a tener negaciones. Voy a enviar una encuesta. Y quiero saber si se entiende lo que hemos revisado. Recuerden, partimos primero identificando entradas y salidas. Dijimos que en realidad tenemos 3 entradas, donde cada una representa el voto de una de estas 3 personas. La representamos simplemente su voto con la primera letra. Y si tomaba el valor 1, indicaba que estaban votando por ir a ver una película. Si tomaba el valor 0, indicaba que querían ver o ir al casino. Y además también la salida seguía esa misma lógica. Esto se llama muchas veces codificación de las entradas, porque obviamente significan algo para nosotros. ¿Ya? El código es simplemente esto que está acá. Luego dijimos entonces que eran 3 entradas, una salida. Procedimos a obtener la tabla de verdad. Para eso listamos todas las combinaciones de entrada posibles, considerando que eran 3 entradas. O sea, son 8 combinaciones, doble a 3. Y vimos qué es lo que sucedía con la salida. La salida, según nos indicaban, había que tomarla en cuenta dependiendo de lo que votaran y simplemente la mayoría simple ganaba. Así que llenamos acá de ceros y unos hasta que nos queda esta tabla, la cual procedimos entonces a simplificar, o en realidad la función la simplificamos. Recuerden que el mapa de Carnot contiene exactamente la misma información. Si por algún motivo no se acuerdan o no han revisado acerca del mapa de Carnot, recomiendo mucho que vean las clases, porque ahí se explica en detalle, al menos 2 clases antes de esta, nosotros hemos estado revisando eso. Obtuvimos la expresión simplificada y procedimos a implementarla con puertas lógicas. Estas puertas lógicas que están acá, que son estas que tenemos en el formulario. Por acá está el formulario. Vamos a ver. Ahí está el formulario. Es la que nos permiten obtener obviamente esas operaciones. ¿Ya? La puerta AND es la que dibujamos ahí. Permite realizar una multiplicación y la puerta OR que usamos acá es la que nos permite realizar una suma. Y luego, si nosotros quisiéramos ver esto en el mundo real, cómo se implementa, se realiza con circuitos integrados. Por ejemplo, acá tenemos el 7404, que es este elemento, que dentro de él contiene todas esas puertas lógicas, que serían estas puertas NOT. También tenemos otra, por ejemplo, 74, vamos a buscar
Una AND. ¿Cuál será la AND? Una 74-147. A ver, a ver. Veamos lo que hay dentro. No, de hecho no contiene eso, contiene otra cosa. 00, por ejemplo. Aquí tenemos las NAND, por ejemplo. Y en realidad tenemos diferentes circuitos integrados que van a contener puertas lógicas. Y nosotros después en el mundo real las cableamos, energizamos el circuito integrado y así podemos conseguir la lógica que se requiere. Como pueden ver ahí, por ejemplo. Para encender unas luces. Acá tenemos otro circuito bien simple, la verdad, pero es la idea. ¿Ya? Y eso es lo que se implementa en el mundo real. Así que lo que nosotros hemos visto es un método sistemático para poder crear programas que cumplan con esas especificaciones. ¿Dudas, comentarios que pueden tener? Claro, preguntabas cuándo era la prueba. Sí, pues el viernes que viene. Hace rato sí. Ya. Bueno, si no hay más dudas, entonces por el día llegaríamos hasta acá. Recuerden que aquí se cierran los contenidos que van a entrar en la prueba. El día martes, bueno, el día lunes y el martes lo que vamos a hacer es resolver problemas de diseño principalmente. Y bueno, nos vemos entonces. Que tengan muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Saludos.